Dentro de la saga de Street Fighter hemos visto infinidad de personajes distintos, algunos de ellos totalmente innovadores y otros han sido variaciones de los personajes clásicos que cautivaron a los seguidores de la franquicia desde el Street Fighter 2. En este video conocerás la historia de Decapre, uno de esos personajes cuyo diseño se basó en otro ya existente, y que cuando fue introducido a la franquicia no fue bien recibido ni fue visto con muy buenos ojos por precisamente tratarse de un clon de la Camila. Pero ¿cómo te quedaría si te dijera que canónicamente todo el tiempo Cammy fue el clon y que el personaje original, por así decirlo, fue Decapre? Presta mucha atención porque aquí te explico todo acerca de ella. Originaria de Rusia, Decapre aparece por primera vez en la saga de Street Fighter en el juego Street Fighter Alpha 3 como parte de las Dolls, las guardaespaldas élite de M. Bison, y en Street Fighter 4 hace su debut como personaje jugable, cerrando como el último personaje agregado al juego en la edición Ultra, convirtiéndose en la primera mujer de nacionalidad rusa de la franquicia. La apariencia de Decapre es básicamente la misma que la de Cammy, con la diferencia de que Decapre porta el uniforme tradicional de las Dolls de Shadaloo y una máscara que cubre casi la totalidad de su rostro. Además, los guantes de Decapre, a diferencia de los de Cammy, cuentan con dagas retráctiles que utilizan el Psycho Power de Bison. Esto a causa de que Decapre goza de una pequeña parte del gran poder de Bison, ya que posee ADN del propio como parte de sus experimentos posteriores a su captura. Como dato curioso, el nombre de Decapre significa diciembre en ruso. Esto debido a que, al igual que el resto de las Dolls, sus nombres provienen de su mes de nacimiento en el idioma de sus respectivos países natales. En el caso de Decapre es a causa de que su nacionalidad es rusa y su fecha de nacimiento es el 18 de diciembre. Recordemos que todas las Dolls fueron alguna vez jóvenes de distintas nacionalidades cuyo potencial llamó la atención de Shadaloo y fueron secuestradas desde temprana edad para formar parte de la organización criminal. Todas sufrieron de un lavado de cerebro para ejercer como robots humanos que obedezcan firmemente todas las órdenes de Shadaloo. Sin embargo, el caso de Decapre fue distinto, y es que de todas las Dolls, Decapre era la que mayor potencial tenía, y esto llamó la atención del malvado Bison, quien ya había puesto sus ojos en nuestra rusa para hacer su siguiente cuerpo. Y es que Bison es como una especie de Orochimaru, pues descubrió la forma de transferir su alma a distintos cuerpos cuando el actual esté a punto de morir, y así vivir eternamente. Eternamente. Y el potencial de Decapre obviamente provocó que Shadaloo experimentara más con ella para adaptarla a los sucios planes de este señor. Sin embargo, a causa del lavado de cerebro y de las constantes experimentaciones, la poca estabilidad mental que le restaba a Decapre se quebró completamente y esto provocó que Bison perdiera el interés en ella. Pero claro que el dictador no se iba a quedar con los brazos cruzados y es justo aquí cuando nace la Camila, que fue el resultado del trabajo de Shadaloo clonando a Decapre y perfeccionándola con el ADN de Bison. Con el nacimiento de Cammy, que en esos momentos respondía al nombre de Killer Bee, el rol de Decapre volvió a ser únicamente como una guardaespaldas más de Bison y sería ahora Cammy, la hermana menor de Decapre por así decirlo, quien sería el nuevo cuerpo de Bison en un futuro. Pasó tiempo y eventualmente, la Camila con ayuda del viejito Dhalsim logra liberarse del control mental de Shadaloo y esta hace lo mismo con Decapre y el resto de las Dolls, quienes atacan en conjunto a Bison y posteriormente caen inconscientes a causa de que Cammy logró separar la conexión que las unía a todas con Bison, ya que este le reveló que si él moría, todas morirían igual. Cammy es rescatada por Vega y llevada a la Delta Red, y es ahí cuando empieza su rol como la carismática Cammy con acento británico que todos conocemos. Pero volviendo a Decapre y las Dolls, su destino queda incierto por muchos años hasta el lanzamiento de Street Fighter 4, en donde se revela que todas lograron sobrevivir y posteriormente cayeron en combate contra Yuri, quien bajo las órdenes de Zed puso a todas en unas cápsulas para que SIN, la organización criminal de Zed, las analizara. Cammy logró llegar a tiempo para enfrentar a la Yuri, pero no pudo rescatar a todas, únicamente pudo salvar a Juni, a quien pudimos ver en su final del modo arcade en Street Fighter 4. Es aquí cuando nos enteramos que nuestra rusa favorita también sobrevivió a todo este traqueteo y estaba claro que siendo la que mayor potencial tenía, era también quien tenía mayores posibilidades de sobrevivir. En Ultra Street Fighter 4 podemos ver que Decapre escapa de una cápsula donde se desconoce si estaba siendo controlada por SIN o Shadaloo y su inestabilidad mental le provoca ataques de ira desmedida y un odio gigantesco hacia Cammy, a quien ella busca para eliminar y reconoce únicamente bajo el alias de Killer Bee. Cuando Decapre por fin confronta a Cammy, esta la ataca violentamente, pero poco tiempo después cae al suelo a causa de que sin el control mental de Shadaloo,
pues recordemos había sido liberada por la propia Kami tiempo atrás. Su cuerpo estaba demasiado débil y podría morir. Es aquí cuando se revela el origen del odio de Decapre hacia Kami, y es que al retirarse la máscara le muestra a Kami que es su clon y además revela la razón de su distintiva máscara, y es que posiblemente a causa de tantos experimentos el lado izquierdo de su rostro sufrió de severas quemaduras arruinando su cara por siempre. En ese momento aparece el Bison y le dice a Kami que deje a Decapre y que se vaya con él o si no morirá. Kami accede luego de que Decapre recupera por un momento su estabilidad mental y le dice a Kami que todo estará bien. Bison se lleva a Decapre y no volvemos a saber de ella hasta Street Fighter V cuando reaparece en Japón junto a Mars, otra de las dolls, y es confrontada por Kami y Karin siendo derrotadas. Decapre sufre una de sus constantes migrañas a causa de los experimentos de Shadaloo y antes de que Kami pudiese intentar ayudarla, logra escapar y es vista nuevamente tiempo después frente a Ken, Chun-Li, Laura, Sean y Kami, quien decide enfrentarla nuevamente. Tras derrotarla y con la policía enfrente, Kami se da cuenta de que Decapre logró librarse por un momento del control mental de Shadaloo y entonces la Camila aprovecha esa pequeña ventana para aplicar un fuck the police y llevársela junto con la Yuri, quien apareció repentinamente en su motocicleta. En Inglaterra, Decapre ya sin la máscara despierta nuevamente y ve a Kami, por lo cual sufre de un ataque de ira nuevamente y se va sobre ella, forzando a que Kami la deje inconsciente una vez más. Al final, Decapre aparece una última vez liberada de todo control mental, enfrentando a Vega y al resto de las dolls que aún seguían las órdenes de Fang, y al final, gracias a Rashid, todas las dolls son liberadas del control mental de Shadaloo de una vez por todas. Se desconoce cuál fue el desenlace de la historia de Decapre, pues recordemos que la primera vez que las dolls fueron liberadas del control mental de Bison, algunas quedaron en estado catatónico como la Yuli. Y esto, sumado a que la estabilidad mental de Decapre quedó dañada permanentemente a causa de los experimentos, podría seguir representando un peligro durante sus ataques de ira. Y así terminamos con esta historia que considero como una de las más trágicas en el universo de Street Fighter, y es que todas las dolls tienen una historia muy triste, pero considero que quien se llevó la peor parte fue nuestra pobre rusa, que espero logre por fin encontrar paz y estabilidad para este nuevo Street Fighter, aunque honestamente veo difícil su aparición en la nueva entrega debido a que, como mencioné al principio del video, no es un personaje muy popular e incluso en Street Fighter V, si bien es parte de la historia, no es un personaje jugable. Solo el tiempo nos dirá si sabremos más acerca de su futuro, pues Street Fighter VI tomará lugar mucho tiempo después de los sucesos de Street Fighter V, así que por ahora nos quedaremos a la expectativa. Si el video les gustó, les invito a que apoyen el canal con un like y una suscripción para no perderse ningún video. Sin más que decir, nos despedimos por hoy, pero nos veremos en el siguiente video.